Luego los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos los relatos de las apariciones del Señor, como este del que nos habla hoy el Evangelio de San Lucas, podemos pensar que son cosas que ocurrieron hace 2000 años que tienen poco que ver con nuestra vida. Sería un gravísimo error si pensáramos eso. ¿Quién habla y a quién les habla? Habla a alguien que ha muerto torturado ante los ojos de ellos. Y ese alguien habla a unas personas que están llenas de miedo y que no tienen fe. Ni siquiera en ese momento tienen fe. Habla a alguien que ha muerto, pero también que ha resucitado. Es el resucitado el que había muerto. No podía resucitar si no hubiera muerto. El Cristo resucitado está hablando a gente llena de miedo y que no tiene fe. Bueno, pues yo creo que esto es parecido a lo que está sucediendo hoy. Gente llena de miedo y muchos de ellos que no tienen fe. Y de hecho se tiene miedo porque no se tiene suficiente fe. ¿Y qué es lo que Jesús les dice a estos hombres llenos de miedo? Tenían miedo a ser descubiertos por los que habían matado a Jesús, a sufrir su misma suerte, terrible suerte, la crucifixión. A lo mejor no de esa manera, porque eso era un castigo muy cruel que a ellos no les hubiera tocado. Por desgracia le tocó a San Pedro años más tarde, pero hubieran muerto pues como poco después murió San Esteban apedreado, o como murió el apóstol Santiago, que le cortaron la cabeza, o como murió San Pablo. Tenían miedo a la muerte previa tortura, previa persecución. Tenían miedo a eso. Repito, como nosotros. Tenemos miedo. Hay gente que tiene miedo con motivos a la tortura y a la persecución por ser cristianos, pero en general en este momento lo que tenemos miedo es a la muerte por el contagio de la enfermedad, previa la tortura de la propia enfermedad, que en muchos casos tiene unos síntomas muy angustiosos y muy duros. Y es a nosotros, personas con miedo a la muerte y con miedo a la tortura previa a la muerte que provoca la enfermedad, es a nosotros que Jesús resucitado, que ha pasado por eso, nos dice paz, paz a vosotros. A aquellos con miedo, a nosotros con miedo, paz a vosotros, paz. Pero, ¿por qué les dice paz a vosotros? Podía decirles: mirad, estad tranquilos, no os van a hacer nada, no va a haber persecución, con mi muerte todo se ha quedado tranquilo, os van a dejar en paz, os van a dejar evangelizar, incluso algunos de vosotros pues les nombrarán para algún puesto importante. No es eso lo que les dice Jesús.
Y de hecho no es eso lo que ocurrió. ¿Por qué les dice el Señor paz a vosotros, a ellos que tienen tanto miedo? Porque Jesús les está diciendo, lo más que os puede ocurrir es que os quiten la vida, pero hay vida eterna, y yo soy la prueba. Cristo resucitado, hay vida eterna. Lo más que os puede pasar es que os maten con una tortura de algún tipo, esperemos que no sea como la mía, dice Jesús, y de hecho, no que yo sepa, ninguno por lo menos de los apóstoles fue. Dicen que San Bartolomé tuvo una tortura también espantosa. Bueno, pero al final esto pasa, lo que importa es la vida eterna, y yo, resucitado, os confirmo con mi presencia aquí, que quiero que me toquéis, les dice Jesús, para que estéis seguros de que no soy un espíritu, de que esta no es una visión, de que no soy un fantasma. Bueno, pues os aseguro, hay vida eterna. Es que eso es lo que nos dice a nosotros también. A nosotros que estamos en casa metidos, no por miedo a los judíos como aquellos, sino por miedo al virus. A nosotros, el Señor en medio nuestro, en la comunidad, en la unidad entre nosotros, o el Señor en la Eucaristía, aunque no tengamos, los laicos no tengan, la mayoría de ellos, la oportunidad de comulgar, por desgracia, el Señor nos dice, hay vida eterna. Y ahí tienes que encontrar tu paz. Tu paz, porque la paz te la va a dar Jesús. Por primera vez, no solo en décadas, sino yo creo que en muchos siglos, muchísimos siglos, la humanidad está llena de miedo. No una persona, no un grupo, no un pueblo, no. La humanidad está llena de miedo. Y está llena de miedo porque no sabe qué puede ocurrirle a la persona, a la familia, al país. Y no sabe cómo puede afrontar y resolver ese problema, que en este caso es la epidemia. Esto es una cosa inédita. Porque llevamos siglos sintiéndonos seguros. Una seguridad falsa, porque todo el mundo se muere. Pero llevamos siglos sintiéndonos seguros. Los avances de la ciencia, de la técnica, en todos los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, y tanto de la medicina como de la cirugía, que son avances extraordinarios, nos han dado una falsa seguridad. Y digo falsa porque al final todo el mundo se muere. Bueno, y de repente la ciencia, la técnica, los políticos no te pueden dar esa seguridad. No hay vacuna, no hay vacuna. Estamos probando si con esto, si con aquello, si con la medicina que se aplica al virus del SIDA, o si con la medicina que se aplica al herpes, o si con la medicina, a ver si probamos si se mitiga. No hay vacuna y no hay medicina. De repente, aquello que te permitía salir a la calle con seguridad y con tranquilidad, irte de vacaciones, hacer negocios, hacer el bien y hacer el mal con seguridad, ha desaparecido. No es que pudieras tener esa seguridad, pero te la creías, y no podías tener seguridad porque te podía dar un ataque al corazón, porque te podían robar, porque te podía atropellar un coche. O sea, repito, era una seguridad falsa porque al final todo el mundo se muere. Pero vivíamos seguros. Y ahora, de repente, ya no hay seguridad. Ya esa seguridad que te ofrecían, en muchos países, lo que se llama el papá Estado o el Estado del bienestar, esa seguridad desaparece. Hay no solamente miedo al virus, sino miedo al futuro. ¿Qué va a pasar cuando salgamos a la calle? ¿Qué va a pasar con la deuda pública de los países? ¿Qué va a pasar con los empleos? Hay miedo, hay inseguridad. Esto es un cambio psicológico, espiritual, de tal categoría que, repito, desde hace muchos siglos no hemos vivido a nivel colectivo, a nivel global, no hemos vivido una experiencia como esta. No es una cosa que te pasa a ti o a tu familia, sino que es una cosa que está pasándole a todo el mundo. Y es a nosotros, creyentes en Cristo, a los que Jesús resucitado, que ha pasado por la tortura, que es muchísimo peor que, por duro que sea, el sufrimiento de asfixia de los enfermos del virus, ha pasado por la muerte
y ha resucitado, es a nosotros a los que el Señor nos dice paz. No tengas miedo, no tengas miedo. Pero no nos lo dice porque, mira, aquí tengo una receta extraordinaria que te va a curar o que te va a impedir contraer la enfermedad. No, que está diciendo esto. Tampoco le dijo esto a los apóstoles, no les dijo a los apóstoles no os van a perseguir, vais a poder disfrutar de la vida, vais a ser ricos y famosos. No les dijo esto. Les daba la paz porque su resurrección significaba que había vencido a la muerte y que la muerte ya no era lo último, que después de la muerte había vida con Dios. Esto es lo que nos dice a nosotros. Esta es la fuente de nuestra paz. Podremos enfermar o no enfermar, y que conste que creo en los milagros y que he visto muchos en mi vida. Podremos enfermar o no enfermar. Hay gente muy querida, católicos serios, honestos, fieles, que han muerto. Por lo tanto, no es que tú dices yo tengo fe y no me voy a enfermar. Es un misterio. Podemos enfermar o no enfermar, pero lo que Dios nos está diciendo no es eso. Lo que está diciendo, no tengas miedo y ten paz, porque hay vida eterna, hay vida después de esto. Confía en el Señor. ¿Qué importancia tiene confiar en Dios? Bueno, pues creo que en este momento es cuando podemos no solamente verlo y experimentarlo, sino también enseñarlo. Como Jesús decía, ven y toca, toca mi carne resucitada, toca mi cuerpo, mira cómo como, mira cómo respiro, estoy vivo, pues también nosotros tenemos que decirlo. ¿Cuál es la diferencia? Justamente lo que el Señor nos da, la paz. Hay una palabra rara que, de hecho, yo no la había oído pronunciar en nuestro idioma, el español, hasta hace relativamente poco tiempo. La palabra es resiliencia. Seguramente que la inmensa mayoría no la ha escuchado nunca. Resiliencia, una palabra rara. Significa la capacidad de reponerse, de levantarse después de una desgracia. La resiliencia, que es distinto de la resistencia, aunque es parecido. Resistir es aguantar el tirón. Pero ¿cómo quedas después? Has aguantado, pero ¿cómo quedas después? Tienes que levantarte. Bueno, pues este es el secreto de la fe. Resistes y te levantas. Y eso lo haces no porque hayas sido protegido por una capa mágica que impide que sufras. No. Resistes porque estás con Cristo. Te levantas porque estás con Cristo. No tengas miedo. Ten paz. Esta es la fuente de nuestra resistencia y de nuestra resiliencia. Esta es la fuente de nuestra capacidad para no rendirnos, para no hundirnos, para no desesperar, para seguir luchando. Creemos en Cristo, en ese Cristo que nos ha dicho, ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Y acudimos a Él en nuestro hogar. Seguramente no podemos ir a donde más nos gustaría ir, que es al templo ante el sagrario, pero en nuestro hogar. Acudimos a Él y le pedimos naturalmente, y debemos hacerlo, protección para nuestras familias, para nosotros, para las personas amadas, para nuestra patria. Vale, pero le pedimos, Señor, sosténme en la lucha, consuélame para que yo pueda consolar, alivia mi dolor para que yo pueda seguir luchando. Cristo nos da la paz que procede de la certeza de que hay vida eterna. Cristo nos acompaña en las luchas, hace más ligero el peso de la cruz de cada día. Y Cristo nos levanta cuando caemos. Por eso tenemos paz. Y eso es lo que tenemos que decir. ¿En quién te apoyas tú? ¿En las promesas de los políticos? Pobre infeliz, pobre infeliz. ¿En las cifras oficiales de muertos o de infectados? Pobre infeliz. Por Dios, que pregunten a ver qué ha pasado con los 21 millones de teléfonos móviles desaparecidos, dados de baja en China. Bueno, ¿en quién te apoyas tú? ¿En que dentro de un año o dos aparecerá una vacuna? ¿En que el calor acabará con la epidemia? ¿En quién te apoyas tú? ¿En quién te apoyas?
Yo no sé si me enfermaré y no sé si moriré de esta, no lo sé, moriré seguro, pero yo me apoyo en Cristo. Él es la fuente de mi paz, Él es la fuente de mi esperanza. Hay vida eterna. Él es el que me hace resistir cada día y Él es el que me ayuda a levantarme y el que me ayudará a levantarme. Este es nuestro secreto. Les podemos decir a los demás, ¿en quién te apoyas tú? Y podemos nosotros decir, yo me apoyo en Cristo y en Cristo resucitado. Que así sea.